Buenas noches, mi nombre es Adrián Ocaña. Vengo a hablarles de la conducta humana y su regulación normativa. La conducta humana. La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. De ahí que la conducta humana puede definirse como el modo o manera de comportarse o de proceder una persona con respecto a la manera de regir su vida y acciones. También puede decirse que es el comportamiento del individuo en relación con su medio social, la moral imperante, el ordenamiento jurídico de un país y las buenas costumbres de la época y del ambiente. Formas de regulación. La conducta humana requiere o necesita una regulación. Esta regulación son las normas las cuales tienden a dirigir o encauzar esa conducta en una cierta dirección, es decir, las normas son principios directivos de la conducta o actividad humana. Estas normas pueden ser de diversos caracteres, jurídicas, morales o sociales. Norma moral. La moral es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas, en orden a su bondad o malicia, que no conciernen al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. La moral tiene como misión la consecución de la perfección o plenitud vital del individuo. La moral responde a la necesidad psicológica que siente el individuo de estar en paz consigo mismo. Esto es, con su propia conciencia, mediante la fidelidad o sometimiento interior voluntario a las directrices de ley moral. En función de lo anterior, puede definirse como la norma moral como aquellas reglas de conducta que deben mantener los seres humanos en orden a su bondad o malicia. Norma jurídica. Definición. Significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por comunidad jurídica que regula la conducta humana de un tiempo y lugar definidos, exigiendo deberes y concediendo derechos. La imperatividad y la coercibilidad de la norma jurídica. Imperatividad de la norma jurídica. El término imperatividad proviene de la palabra imperio, que significa mandar con autoridad. La norma es un mandato cuya inobservancia puede acarrear la aplicación de una sanción. Coercibilidad de la norma jurídica. Se entiende por coercibilidad la posibilidad lógica de sanción. Es igual a sinónimo de coactible. Es la necesidad de la norma que se imponga nolens volens, es decir, quieras o no. Esta es una característica exclusiva del ordenamiento jurídico y lo diferencia de los demás. Diferenciación de algunos términos. A. Coerción. Es todo tipo de presión que se ejerce sobre el libre albedrío de una persona para que cumpla un deber concreto o adopte una conducta determinada. B. Coacción. Es la aplicación forzosa de la sanción, fuerza física externa, por eso la moral y la religión no la tienen. C. Sanción. En su plenitud, es la consecuencia directa para el acto de transgresión, arresto, presidio, multa. Convencionalismos sociales.
Son aquellos que se basan en las costumbres, es decir, en la repetición frecuente de un determinado comportamiento, y solo surgen cuando al uso costumbre se une la convicción de los individuos que lo practican, de que así como de hecho se procede, debe también procederse, por ejemplo, preceptos o reglas del decoro o la cortesía, las exigencias de la moda, las reglas de etiqueta, normas del buen hablante, normas del buen oyente, etc. Son una especie de mandatos que surgen de la colectividad y que son necesarios llevar a cabo dentro de la sociedad. Ejemplo, la decencia, la caballerosidad, el saludo, la cortesía, el buen comportamiento, entre otros. El convencionalismo social participa de la naturaleza de la costumbre, por lo que se refiere a la práctica reiterada y constante. Sin embargo, a diferencia de la norma jurídica, no tiene obligatoriedad, su cumplimiento es esperado y exigido. Sin embargo, a diferencia de la norma del derecho, cuya sanción consiste en el cumplimiento forzado de la norma más un castigo, en los usos sociales la sanción tiende al castigo, expresión de condena, censura, exclusión, entre otros, pero no al acatamiento forzado del mismo. Características. Tienen un carácter social, tienen un aspecto de exterioridad, tienen absoluta pretensión de validez, son exigencias que reclaman un sometimiento incondicional, no es una invitación o consejo. Tienen carácter unilateral, obligan mas no facultan. Por ejemplo, si se le cede el puesto a una dama, se cumple con un deber de cortesía, pero tal deber no constituye una deuda, ni su incumplimiento genera alguna sanción jurídica. Diferencias entre convencionalismo social y norma jurídica. Las normas jurídicas son bilaterales, mientras que los convencionalismos sociales son unilaterales. Las normas jurídicas poseen valor de justicia, mientras que los convencionalismos tienen valor en el aprecio colectivo. Los convencionalismos sociales son incoercibles, unilaterales, mientras que las normas jurídicas son coercibles y obligatorias. Ambas figuras se asemejan en que los convencionalismos sociales y las normas jurídicas son exteriores.